16, versos 4 hasta el 6. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, las fuentes de las aguas en sangre. Y oí el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Vamos a tener una palabra de oración. Amante Dios y Padre, gracias por su santa palabra, gracias por el privilegio de reunirnos en su nombre. Pidas las maravillas que está haciendo, que está operando sus milagros en cada uno de nosotros. Quiero pedir ahora a Dios la guía de su Espíritu. Nos guía a toda verdad. Para que seamos sanados por la verdad de Jesús. Amén. Desde lo que acabamos de leer en Apocalipsis 16, 4 en adelante, pertenece a lo que se ha llamado la de cosas que aparecen en Apocalipsis después de la escena que aparece en el capítulo 4, donde a Juan se le invita. Se abre una puerta en el cielo y él recibe una invitación a que entre al cielo. Y cuando él entra al cielo se encuentra en medio de una reunión en el concilio celestial. Y él encuentra que en el concilio celestial, en esa reunión, hay una crisis. Y la primera serie de eventos que se describe en Apocalipsis se conoce como la serie de los 7 sellos. Aparece un libro escrito por dentro y por fuera que tiene 7 sellos y se van rompiendo cada uno de esos sellos y una serie de eventos ocurren o salen a la luz cuando se quiebran los sellos. Luego le sigue una serie de 7 trompetas y finalmente aparece esta última serie de 7 cosas que se conocen como la serie de las copas. Las 7 últimas plagas. Vemos capítulo 15, verso 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles eras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Así que ya tenemos el contexto de los eventos que aparecen aquí en el capítulo 16 de Apocalipsis. Estamos viendo que Juan todavía está allá, donde entró en el capítulo 4, en el cielo, por la puerta a la que se le invitó que entrase. Que la crisis en el capítulo de los 7 sellos continúa aquí. Como preámbulo a lo que aparece en el capítulo 16, donde aparece cada ángel con una de las copas, un ángel por cada copa, nos da este preámbulo que acabamos de leer en el capítulo 15, verso 1. Me dice que en estas 7 plagas se consumaba la ira de Dios. El verbo que se traduce consumar la ira de Dios se puede entender como que es la expresión máxima. Es como cuando usted le sube el volumen a algo
y ya, de ahí no pasa. Ese es el volumen más alto. Se puede entender el verbo como queriendo decir que es la expresión máxima, son la expresión máxima de la ira de Dios. También se puede entender como algo que una jarra llena de agua o de jugo, de algún líquido, y usted le está vaciando y ya se acabó. Cayó la última gota. También se puede entender como indicando que consumen, agotan, terminan, acaban la ira de Dios. No hay más ira de Dios, en otras palabras. Se acabó, se agotó. Esto nos da la idea que en las dos series previas, la de los sellos y las trompetas, y de hecho cuando estudiamos con atención los textos, nos damos cuenta que son manifestaciones parciales, no completas de la ira de Dios. Así que aquí vemos que esta serie representa la totalidad, la consumación de la ira de Dios. Me interesa hoy de manera particular lo que ocurre con el ángel que derrama la tercera copa. El verso 4 me dice que la derramó sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y que se convirtieron en sangre. Cuando el ángel hace su acción, y si usted lee lo de los otros, van a leer que es algo similar, ¿verdad? El primero la tira sobre la tierra, el segundo sobre el mar, etcétera, etcétera. Pero el ángel de la tercera copa canta un himno o dice un poema cuando termina su trabajo. Y por eso me interesa esto, a ver qué tiene que decirnos el poema o el himno de el ángel de las aguas. Verso 5. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Interesantemente, este no es el primer canto, himno o poema que aparece en el libro de Apocalipsis. El contenido del canto del ángel de las aguas, o del himno, vamos a llamarle himno para no tener que seguir repitiendo canto o poema, del himno que canta el ángel de las aguas, su contenido es similar al de Moisés, que aparece en el capítulo 15, verso 3. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Así que vemos que parte de este himno, ya lo estudiamos una vez, fue el que escribió Moisés después que de su gran fracaso, que terminó su ministerio, cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, y Dios lo desahució. Ese día Moisés perdió su trabajo. Ese día también Dios le avisó, mira ya, escribe este himno y sube allí que te vas a morir. Y Moisés escribió su himno y ahora el Cordero le añade, lo edita, le añade algunas piezas. Y ahora el himno de la coautoría entre Moisés y el Cordero dice, que cantan estos congregados en el mar de vidrio,
Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Otras traducciones dicen, pues tus justos juicios han sido revelados. Vemos que la idea de justicia de Dios, que ha estado oculta, no manifiesta, no revelada, ahora se hace evidente, manifiesta. Y de Dios se dice que Él es, que sus obras son, sus acciones, sus actos son justos y verdaderos. Su camino, su manera de andar. Volviendo al ángel de las aguas, teniendo este trasfondo, leamos otra vez capítulo 16, verso 5. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor. Bien. Esta declaración, justo eres tú, está citando, está haciendo eco a Juan, el autor, de la misma frase que aparece en Jeremías capítulo 12, verso 1. Vayamos a Jeremías capítulo 12, verso 1 para ver el contexto. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué quiere decir el ángel cuando dice, justo eres tú? Y lo encontramos, Jeremías capítulo 12, verso 1, dice, justo eres tú. Ya vemos exactamente así llevó la frase allá, Apocalipsis, el ángel. Oh Jehová, para que yo dispute contigo, dice Jeremías. Sin embargo, interesante, hay un sin embargo. Alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Le añade algo diferente, le está dando un sabor diferente al que parece que teníamos cuando leímos en Apocalipsis 16. Parece que la declaración justo eres tú es más que una mera formulación teológica, ¿verdad? Decimos, Dios justo eres tú, como si fuera un tipo de mantra o de estribillo que se anticipa y espera que cualquier hijo de Dios, siervo de Dios, profeta de Dios, debe de decir, o por lo menos debiera de decir, o debiera de creer. El profeta está diciendo, permíteme presentar mi caso. Es como una especie de demanda judicial. Déjame presentar mi querella. Déjame levantar el acta de acusación. Es lenguaje judicial el que aparece aquí en este versículo. Y la querella, su caso es, ¿por qué prospera el camino de los culpables? Notemos que
ah, Dios no necesariamente es el juez. Más bien pareciera el que tiene que dar razón por estos problemas, por esta perplejidad en el profeta, que ve que las cosas no son como debieran de ser. Al, al, a los impíos, al malo, no le debe de ir bien, no debe de prosperar. Hay un problema de justicia aquí. ¿Por qué prosperan todos los traidores? ¿Por qué tienen bien los desleales, los desobedientes, los que no permanecen leales a Dios? Hay algo en la realidad, en la vivencia del profeta Jeremías, que encaja, que molesta, como una piedra en el zapato, como un aguijón que le pega a la piel. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Responde, rinde cuentas, explica, da razón. ¿Por qué prosperan? ¿Por qué le va bien a los que se portan deslealmente, a los desleales, a los traidores? Sé que eres justo, Dios. Tú eres justo. Sin duda, vas a salir inocente si yo entablo una demanda contra ti. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Sin duda vas a salir bien. Pero como quiera, aquí está la demanda. Hay una explicación pendiente, hay una pregunta en el aire. Jeremías no es el único. Nosotros la encontramos ya una vez en Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Hay un déficit de justicia. Es el mismo tema del que está hablando Jeremías. No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Yo quiero que notemos que este es el profeta de Dios, esta es la gente de Dios, estos son los santos. Esta es la gente que está sellada para el cielo. Hay una expectativa de justicia aquí. Hay un orden jurídico que hay en mente con el cual se ha medido a Dios y se le ha encontrado falto. No sé si lo notan. Hay una expectativa, el orden correcto, como deben ser las cosas, es así, pero veo que no está pasando así. Veo que prospera el impío. Veo que a los desleales, a los desobedientes, le va bien, prosperan. No debe ser así, Dios. ¿Hasta cuándo? Vas a tener los ojos pesados para no ver.
Así que cuando el ángel en Apocalipsis 16 dice, el ángel de las aguas dice, justo eres tú, oh Jehová, suena diferente ahora. La declaración suena más a alguien que ha sido procesado, alguien que ha sido evaluado y que ahora se le pronuncia ahora ha quedado absuelto de los cargos. Y sorprendentemente, el que ha sido absuelto es Dios. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Vamos a ver cómo es que Dios es absuelto. ¿Dónde se encuentra la reconciliación entre lo que se espera, la expectativa del estándar de justicia al cual Jeremías y las almas debajo del altar y muchos otros, pudimos haber ido a Habacuc, pudimos haber ido a muchos otros pasajes, Job, que se le aplica a Dios, donde Dios queda corto, queda falto? Pero ahora encontramos que el ángel de las aguas en este himno dice que Dios ha sido absuelto porque Él ha juzgado estas cosas, que su juicio, la manera en el que Él ha hecho juicio, resuelve la discrepancia. El versículo 6 lo dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Esta traducción no le hace mucha justicia o tal vez no pone el énfasis correcto, o vamos a decirlo mejor, tal vez no nos facilita encontrar el énfasis del mensaje del poema o del himno del ángel de las aguas. Literalmente, la última parte donde dice, pues lo merecen, si lo fuéramos a traducir literalmente dice, pues es axiomático. Literalmente la palabra que aparece allí es axioma. Que la manera en que Dios ha juzgado estas cosas me presenta que hay una lógica en ellas y que esta lógica es axiomática. Que hay un orden moral en el que las almas debajo del altar y Jeremías, cuando aplicaron, encontraron a Dios falto. Pero que Dios revela, manifiesta su justicia de una forma tal que sus criaturas, su creación, logran discernir el orden moral divino
descubren el estándar de justicia de Dios y entonces Dios queda absuelto. La duda queda satisfecha. La discrepancia entre la expectativa y la realidad se reconcilian. Y el ángel está describiendo en el versículo 6 cuál es ese orden moral. Y este orden moral es el objeto del ataque del enemigo. Que la pregunta que nace bajo el paradigma de justicia retributiva, esto es, donde el desleal, el malo y el impío no debe prosperar, donde el bueno, el obediente y el leal, el Hijo de Dios, sí debe. Esa es la justicia retributiva, la justicia que cuando se le aplica a Dios, todos lo encuentran falto. No es la justicia de Dios. Es una justicia promovida por el enemigo. Y es un ataque a la ley de Dios, al carácter de Dios y al orden moral de la creación de Dios y al gobierno de Dios. Lo que el ángel está diciendo es que en el orden moral de Dios hay una lógica de consecuencias. La sangre que se les da a los perpetradores para beber es, dice el ángel, el resultado axiomático de la violencia bajo la cual ellos han estado operando. Esa es la justicia de Dios del versículo 6, que es axiomático. Que si tú derramas sangre con violencia, es axiomático. Esto es consecuencia natural. No requiere intervención divina para retribuirte. Es axiomático que vas a terminar bebiendo sangre. El profeta Isaías presenta esta idea en Isaías 49, verso 26. Dice, y a los que te despojaron, haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. La idea de justicia retributiva y el ataque al orden moral de Dios aparece desde el principio en Génesis 3. Es un ataque a la ley en esta manera. Vamos a leer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En Génesis 2:17 encontramos que Dios le dice a Eva, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es axiomática la muerte. Adán y Eva entendieron esto, que la certidumbre de la muerte es axiomática, que el pecado mata, que la desobediencia es incompatible con la vida, que solo la ley y la obediencia a ella protege de la destrucción y la muerte.
Ese es el orden moral del que está hablando el ángel de las aguas. El trabajo de la serpiente es la de inculcar la idea, vender la idea de que la muerte no es cierta, que hay incertidumbre, que ciertamente la ley no ofrece ninguna protección, que tú puedes violar la ley y no vas a morir. Es incierto si vas a morir o no, es incierto si vas a ser destruido o no. De hecho, si viene muerte o destrucción te sobreviene, es porque Dios entra y hace algo para que eso te suceda. No hay una consecuencia natural, tiene que ser retribución de Dios. Ese es el ataque a la ley. ¿Cómo yo lo sé? La palabra, la frase hebrea que Eva usa en el versículo 3 es, la frase que Dios usa en Génesis 2:17 es, que se traduce ciertamente morirás, es mut, mut. En Génesis 3:3, Eva dice, para que no muráis. La declaración en el original es pen mut. Yo quiero que miremos cómo se traduce esto en el mismo libro de Génesis en otro lugar. Aparece exactamente la misma frase que usa Eva aquí. Génesis 26:9. Está hablando del incidente de Isaac cuando se fue a buscar refugio en Gerar entre los filisteos con Abimelech. En el versículo 9, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré. Isaac dice, penmut, quizá moriré. Eva está diciendo, quizá muera. Y la serpiente en el versículo 4 dice, no mut mut, no morirás ciertamente. La idea es, como dije, que no hay un orden moral donde hay como consecuencia natural, no es axiomático que venga la muerte. Esa es la propuesta de la serpiente. Por lo tanto, todo mal, destrucción y castigo que viene como consecuencia es impuesto externamente. Y eso es lo que hoy conocemos como justicia retributiva. Así que la justicia retributiva es, entre otras cosas, un ataque al orden moral de la creación de Dios. Es un ataque a la ley de Dios. Es un ataque al carácter de Dios. Es un ataque al orden creado también, al orden de la gobernancia de Dios, al orden económico, al ecosistema de Dios en su creación. Porque niega la interdependencia, la interrelación, donde cada criatura está interconectada con su creador. De hecho, aún los elementos no humanos en la creación son interdependientes, porque están edificados, fundamentados sobre el principio del amor, el principio del altruismo. No es mucha exageración leer entonces las plagas en Apocalipsis
como un desastre ecológico. Estaba leyendo esta semana un artículo muy serio, alarmado, sobre el trastorno que está recayendo sobre la corriente meridional del Atlántico. Hay un sistema de macroclimático que está en su peor condición del que se conoce de los últimos más de 1500 años. Y es el agua caliente de los trópicos sube hacia el norte por la costa este de Estados Unidos. De allí se mueve en el Atlántico Norte hasta Europa. Cuando se enfría por las temperaturas más bajas allá, se va hacia el fondo del mar, lo cual los mueve de nuevo hacia el Caribe, hacia las zonas ecuatoriales tropicales, y es responsable por el bienestar climatológico de toda la costa oeste del continente americano y de toda Europa. Y es una terrible alarma lo que hay, porque la corriente se está debilitando. Han encontrado más de un 15% ya, y están estimando que para mediados de siglo tal vez esté reducida entre un 30 a un casi 50%, lo cual resultaría en catástrofes enormes, serias, que no voy a mencionar. Hay una idea en que se le puede perpetuar violencia a la creación y que no hay resultado, no hay consecuencia. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. El orden moral de Dios es que toda la creación depende, su existencia, su supervivencia depende de que el principio del amor de Dios opere y reine. La vida no es viable y eso es axiomático. No requiere que Dios intervenga para castigar al malo. Así que si volvemos a los que violentan este principio. Así que si leemos ahora nuevamente el poema de El Ángel de las Aguas, Apocalipsis 16:5. Justo eres tú, oh Señor. Ciertamente, Dios, ahora que tu justicia ha sido manifiesta, ahora que entiendo, ahora que encuentro a los principios del orden creado, de las leyes que gobiernan la creación, los protocolos de la vida que hacen posible la existencia, esa es tu ley de amor, la que trae bendición, la que hace posible la vida en todos sus aspectos, mi vida, la vida de mi prójimo, la vida del planeta, la vida de las plantas, la vida. Justo eres tú, oh Señor, y que la consecuencia natural axiomática que viene revela que tu justicia, que tu política de no intervención para retribuir es la correcta. Dios, quedaste absuelto delante de todas tus criaturas. Dios, no solo eres tan bueno como yo pensaba, sino que tu justicia, tu carácter, tu ley son perfectas más allá de lo que mi entendimiento alcanzaba. Tu justicia se ha hecho manifiesta. Reconocer que Dios gobierna su universo con este tipo de leyes, toda su creación,
las cuales son una expresión de su carácter, de quien Él es. Debe de ser razón y motivo de profundo agradecimiento, paz, consuelo y seguridad. Que Dios no cambie, que Dios sea fiel a sí mismo a través de la profunda crisis que la entrada del mal y la rebelión ha puesto sobre todo el orden creado, moralmente, ecológicamente, económicamente, de gobernancia, en todos los aspectos del cosmos, y que Dios sale airoso, victorioso, sin cambiar. Debe de ser motivo de seguridad y paz para nosotros. Yo quiero, hermanos, hacer un llamado a que ya tenemos suficiente evidencia de quién Dios es. Hagamos lo que tenemos que hacer. No seamos los mismos después de esta pandemia de lo que éramos antes. Que esta experiencia sirva como un catalítico, algo que nos acelere lo que sabemos en nuestros corazones que debemos de hacer, que debimos de haber hecho desde hace tanto tiempo. Hagámoslo ya. Dejemos que el Espíritu Santo nos transforme. Que la gloria de Dios se vea en mi vida y en la tuya. Amante Dios y Padre, gracias, porque es bueno, porque es justo, porque es perfecto, porque es fiel. Gracias, Dios, porque nos da en abundancia todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos para manifestar su gloria, su carácter, la belleza de su carácter en nuestras vidas, en este mundo que lo necesita urgentemente. Dios bendiga su iglesia, bendiga a cada oyente, que su verdad permanezca en nuestras mentes, que el enemigo no la arrebate y que produzca en nosotros el efecto que usted quiere, que tienen el potencial de producir. Denos amor por la verdad, en el nombre de Jesús.